Bueno, muchachos, voy a compartir la pantalla para dar inicio a la clase. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Listo. Vamos a empezar con el siguiente capítulo. Igual trata sobre ondas. Vamos a ver lo que es el sonido ahora. Vamos a mirar cómo describir una onda, cómo calcular la velocidad de una onda en los diferentes materiales, obtener la intensidad, por ejemplo, de una onda sonora, determinar la frecuencia del sonido producida en una flauta, en un tubo, pueden ser tubos abiertos o tubos cerrados, eh, qué es la resonancia, cómo los instrumentos pueden entrar en resonancia y describir, por ejemplo, qué ocurre cuando se combinan dos ondas sonoras de diferentes frecuencias y ver, por ejemplo, sobre el efecto fotoeléctrico. Entonces, el sonido, las ondas sonoras. Las ondas sonoras son las más importantes en nuestra vida diaria, como ustedes ya se han dado cuenta. Desde que nacimos nosotros aprendemos mediante nuestros sentidos y uno de nuestros sentidos es el oído, ¿no? Que es un detector de ondas sonoras, que prácticamente es un detector de, ya, como ya les había dicho, de cambios de presión en el aire. Y nuestro oído evolucionó para, por ejemplo, cuando éramos primates, cuando estábamos evolucionando, empezó a evolucionar nuestro oído para escuchar a los depredadores en las noches cuando dormíamos. Y podemos darnos cuenta que nuestro oído es altamente evolucionado, ¿no? Nosotros mediante nuestro oído nos comunicamos, somos muy comunicativos, a, a toda hora estamos hablando, etcétera, ¿no? Ahora están cambiando un poquito las cosas debido a la tecnología, por ejemplo, por el WhatsApp. Nos estamos comunicando, pero con nuestros familiares, con los que vivimos, pasamos todo el día en casa, ahora, pues nos estamos comunicando mediante nuestras cuerdas vocales y el Ahora en la oído. cuarentena, digamos. Ahora en la cuarentena, exactamente, ajá. Entonces, las ondas sonoras. ¿Qué son las ondas sonoras? ¿Cómo definimos las ondas sonoras? Son ondas que ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿De qué tipo son las ondas sonoras? ¿Quién me dice de qué tipo son? ¿Son ondas mecánicas de qué tipo? ¿Senoidal? Los que, Son, listo, matemáticamente se las describe senoidales, ajá, ¿y qué más? ¿Cómo era? las que habíamos dicho eran de esas ondas magnéticas, ¿no? También. Ondas, ajá, las ondas magnéticas son las que ustedes desde física 3 y en adelante van a seguirlas estudiando. Ujú. Pero ahorita estamos hablando las ondas magnéticas o electromagnéticas, mejor dicho, son ondas que no necesitan de un medio. Y las ondas Mm, mecánicas, como las ondas sonoras, son las que sí necesitan de un medio, como por ejemplo las ondas en una cuerda o las ondas en el agua. Y el sonido también, ¿no? Son ondas mecánicas. Y hay dos tipos de ondas mecánicas, las que son transversales y las que son longitudinales. Entonces, ¿el sonido qué tipo de onda es? mm, ¿Quién me dice? Longitud, longitudinales, Longitudinales, exacto. ¿Por qué? porque viajan, pues, digamos, por el aire. O...
Sí, ¿no? El aire es el medio Digamos que mecánico. se propagan, o sea, por ejemplo, cuando uno habla, la Ujú. pueden escuchar a una larga distancia debido a las ondas pues, que se transmiten a lo largo, algo así. A lo largo. Bueno, quieres decir que cómo es la vibración de las ondas. Por ejemplo, la vibración en una cuerda, la onda en una cuerda es una onda longitudinal. Cuando tú haces la onda en una cuerda, la vibración la haces transversal al movimiento. ¿Sí? Transversal Sí. quiere decir que se mueve transversal, ¿no? En un ángulo ¿de qué es? De 90 grados. Es decir, la cuerda, ¿se acuerdan que yo les hacía el dibujo? La cuerda está así, uno vibra así. Y la onda se transmite hacia este lado, ¿no? Pero las ondas longitudinales, entonces la vibración, la onda se propaga en esta dirección hacia allá y la vibración de una partícula de aire, por ejemplo, es así, ¿no? En la misma dirección de propagación. Ya. Entonces esa sería la diferencia. Miren aquí un ejemplo de ondas en un pistón, un tubo y un pistón. Entonces este pistón que está aquí lo comprimimos y lo extendemos. Entonces cuando lo comprimimos y lo extendemos creamos fluctuaciones de presión, o puntos que tienen más presión y puntos que tienen menos presión en el aire. Esas fluctuaciones de presión son, por ejemplo, las que sienten nuestro tímpano y el tímpano se mueve debido a esas fluctuaciones de presión en el aire. Y de esa manera nosotros escuchamos. Entonces, tenemos varios tipos de ondas, las que son audibles. Las ondas que son audibles, en la cual nuestro oído se adaptó, es alrededor de 20 Hz a 20.000 Hz. Las ondas que son ultrasónicas. Ultrasónicas, ¿qué vendría siendo? ¿Mayor o menor del audible? Yo creo que mayor, Mayor. no sé. Mayor, ajá. Es decir, mayor a 20.000 Hz, ¿no? Por eso son ultrasónicas. Y las infrasónicas, ¿Cuáles dijo que se pueden percibir, profe? las O audibles, que las... van desde 20 Hz a 20.000 Hz. Ah, ya, ok. Las ultrasónicas, que son mayor a los 20.000 Hz. Y las infrasónicas son menores a los 20 Hz. Las ultrasónicas Las ultrasónicas mayor a ah, 20.000. y las... Y Infrasónicas las... menor a 20. Ah, ya. Ahora bien. Y las que están en ese promedio Y las de que 20 a están 20 mil son entre las 20 a 20.000 infrasónicas. son las audibles, ¿no? Las que percibimos Sí, nosotros, las ¿no? que percibimos. Los que es los más jovencitos, ¿no? Ustedes. Uno ya va tomando años, ya va perdiendo el rango. Y los Está viejitos joven peor, todavía, profe. todavía, ¿no? Ujú. O depende de cómo uno haya tratado sus oídos, si se ha puesto a Oídas. escuchar mucha música a todo volumen o ha estado trabajando en lugares donde hay mucho ruido, pues ahí lo pierde más rápido, pierde el rango de audición. Claro. Entonces, las ondas sonoras, tengamos en cuenta que se propagan en todo el espacio, ¿no? Es decir, se propagan en forma esférica, o sea, desde donde uno habla o desde donde está la fuente, las ondas empiezan a propagar en todas las direcciones, ¿no? Si ponemos ahí un eje cartesiano, se propagan en X, en el eje X, en el eje y en el eje Z, en forma esférica. Pero por simplicidad vamos a establecer solo una dirección, ¿no? A estudiar una dirección. Las demás direcciones sería lo mismo, la dirección en el eje Y, en el eje Z, en el eje X.
Entonces estudiamos esta que se propaga en el eje X, una onda sonora que se propaga en la dirección X positiva. Aquí le ponemos Y. ¿Por qué le ponemos Y? Porque, o sea, Miren, esta X es la dirección de propagación. ¿Y esta Y a qué sí, significa? pues, La dirección de propagación, digamos que se propaga en esta dirección, ¿no? La onda se propaga hacia acá. Entonces, ese sería en el eje X. Y este Y significa la dirección de oscilación, ¿no? Este Y de aquí. Esta es la dirección de oscilación. mm, Entonces, como es longitudinal, es en la misma dirección, ¿no? Oscila estos rangos de más presión, menos presión, más presión, menos presión. Listo. Y recuerden que uno puede escribir una onda de esta manera, ¿no? Esta es la función de oscilación. Esta función de oscilación uno la puede escribir según como nos convenga. Puede ser seno aquí o coseno. Uno la puede arreglar, ¿no? Si le pone, por ejemplo, un seno a esta, aquí habría que ponerle una fase, porque empezaría ya con un ángulo inicial. ¿Listo? Entonces aquí uno por conveniencia en donde le pone la forma de escribir la ecuación. El tal es que sea una onda senoidal o cosenoidal, que prácticamente son la misma. Entonces sería coseno de K. ¿Quién se acuerda qué es el K? eh, ve, Mm, energía, el K es, ¿es la cinética? No. No, pues K es como la constante, ¿no? no es una constante, es un número que depende de No, alguna propiedad de la onda. Pues, o sea, si está con X, o sea, depende de la dirección de la onda, ¿no? Ujú, Si está ahí acompañada con la X. sí. Pero no sé, entonces, profe. Recuerden que es el número de onda, K. Mm, sí, sí, ¿verdad? Ya, y ese está relacionado con la longitud. ¿Cuántas longitudes de onda hay en la unidad de longitud? Por ejemplo, ¿cuántas longitudes de onda hay en un metro? Si medimos en metros. Esa es la K, ¿no? El número de onda. Recuerden que Profe, la Y, ¿qué fue que dijo que era? Perdón. la Y La Y, sí, es la oscilación, ¿no? de oscilación. oscilación, ¿verdad? Ujú, y es la dirección de oscilación. Entonces, nos describe cómo oscila una partícula de aire, ¿no? En este caso, que está en la misma dirección de propagación de la De onda. la onda. Ya. Ujú. K es el número de onda y W, W sí es el ángulo, ¿no? ajá, pero se llama Con- ¿cómo? El W. Ese es. Velocidad angular. Velocidad angular, ¿no? Sería, Ujú. Ujú. es decir, la velocidad de ángulo con respecto al tiempo, ¿no? Es la velocidad, cuántos grados se mueve, por ejemplo, si fuera en un círculo, en movimiento circular, cuántos grados se mueve en un segundo. Entonces pueden ser unos, Profe, sería bueno que se grabe la clase para los otros compañeros que puedan